instalando el tema que tiene que ver con la cultura, que lo ha planteado el gobierno, se han publicado datos concretos de lo que ha significado la ocupación hotelera, por ejemplo, para Córdoba, a partir de eventos, ¿no? Eventos deportivos, artísticos, institucionales. La fecha que mencionábamos, Mariano, de la Supercopa, de esta noche que se está jugando allí en el Kempes, ha generado ocupación hotelera completa y también diversa actividad cultural para Semana Santa. Bueno, hay una contrapartida que tiene que ver con un interior productivo que a través de la cultura genera esta cuestión que es un pulmón económico también muy importante para las provincias, ¿no? Claro que sí, ¿no? Y que tiene una economía que se mueve alrededor de lo periférico, más allá de lo específico de cada evento, que genera desde gastronomía, desde hotelería, desde paseos turísticos. Bueno, lo que se sabe que se puede llegar a mover con el turismo. La política nacional, en este sentido, entiende que hay otras prioridades, entiende que no es lo esencial para distintas regiones o distintos lugares de nuestro país, y hay allí, no sé si un enfrentamiento, pero al menos una postura de retirar lo que es ni más ni menos los fondos, con lo cual se generan todas estas movidas. Parte de las funciones que debe tener el Estado también, ¿no? La cultura, el entretenimiento. Gastón Molayoli es docente, crítico y programador. Está con nosotros para hablar de este tema. Gastón, bienvenido, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué mirada tenés, Gastón, respecto a este tema que estábamos mencionando? Bueno, lo que está sucediendo en particular con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales tiene muchísimo que ver con esto que ustedes están marcando, ¿no? Respecto de cómo un sector genera un movimiento, genera dinero, genera empleo, que derrama a su vez, un término que es muy propio también del paradigma económico que encarna, digamos, el gobierno actual, que derrama en otros sectores. Digo, un festival de cine, por ejemplo, en particular, que fue uno de los... Un festival de cine, en realidad hubo varios festivales de cine en todo el país a lo largo de estos años que fueron financiados fuertemente con apoyo del Instituto Nacional de Cine. Déjame que te saque un poquito del cine, pero también que fueron cuestionados por alguna parte también los festivales regionales, ¿no? También. En distintas provincias. Sí, sí. Recuerdo alguna crítica bastante fuerte hacia Chubut, por ejemplo, ¿no? Sí. Con algunas... el nombre de los festivales. Con algunos encuentros, claro, con algunos encuentros regionales que tienen que ver con ese sentido. Sí, sí, que son movimientos que, como bien decía Ezequiel recién, digamos, generan un movimiento en otros sectores. Por ejemplo, el sector de hotelería, lo estamos viendo, ¿no? El sector gastronómico también genera empleo, a su vez el empleo genera movimientos en otros sectores. Entonces, de repente, en particular lo que está sucediendo hoy con el desfinanciamiento brutal, desde mi punto de vista, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, con un montón de otras cuestiones que giran en torno al Instituto Nacional de Cine y que son satelitales, pero menores, quizás en términos presupuestarios, de lo que implica el fomento a la producción cinematográfica y audiovisual en Argentina. Digo, estoy pensando, por ejemplo, en el Festival de Cine de Mar del Plata, que es el festival más importante no solo del país, sino de todo el continente. Es el único festival clase A. O sea, Estados Unidos, Canadá, México no tienen un festival de clase A, los otros están en Europa o en Asia. Pero lo que genera, por ejemplo, un festival como ese, primero es una ventana abierta al mundo, que genera un montón de movimiento hacia el interior. Yo tuve la oportunidad de estar en el Festival de Cine de Mar del Plata en la última edición, en noviembre. Fue una versión reducida del festival, por lo que decían, y sin embargo hubo 120 películas que se exhibieron, hubo muchísimo movimiento, se hablaba en todos los idiomas, en los hoteles, en las funciones. Entonces, de repente es difícil de entender una política, porque también hay ¿Es una cuestión ideológica, Gastón? Sí, yo creo que sí. De hecho, en parte eso era lo que iba a decir. Cuando uno puede analizar el Instituto Nacional de Cine desde una perspectiva económica, mirarlo como quien mira un Excel y quizás entre dos personas interpretar cuestiones distintas, ¿no? Pero lo cierto es que, y no lo digo yo, y tampoco lo dicen particularmente gestores culturales, productores o economistas
que se ubiquen en la oposición. De hecho, muchos han apoyado este gobierno y estas políticas, y algunas de estas políticas, pero lo dice, por ejemplo, CAPAC, la Cámara de Productores Audiovisuales de Córdoba, que es una industria muy interesante, digamos, muy, muy activa y muy provechosa para el país, digamos, sin ir más lejos. La actividad cinematográfica, la actividad del sector audiovisual, en un sentido más amplio, significa el 5,2% de la economía argentina, según estudios de CAPAC. Y la inversión, o sea, lo que implica el gasto del sector público es el 0,031%. Por cada peso que el Estado pone en el sector audiovisual, ese peso se multiplica en 7,2. Datos que no estoy inventando. Por año se generan 700.000 puestos de trabajo. Entonces, no se trata de una cuestión simplemente económica, que por ahí incluso alguien puede venir a interpretar estos números de una manera distinta, y lo podemos discutir, yo no soy economista, pero sí queda muy claro que es ideológico. Pero se discute también lo que se llama, bueno, un nido de, digo, por el Inca más precisamente, ¿no? que estuvo en discusión. Dice, bueno, pero es un nido de militantes. Digamos, ¿hay excesos también en algunos de los ámbitos? Hace poco un cineasta que se llama Juan Villegas, un cineasta que no es particularmente kirchnerista, de hecho tiene un libro publicado en contra del modelo kirchnerista, y él salió a defender el Inca. Hay un texto que en un sitio que se llama Sala Llena, en donde él dijo, en líneas muy generales, que a él incluso, que es abiertamente anti-kirchnerista, durante el kirchnerismo lo convocaron para ser jurado, no en una, sino en varias oportunidades, y él puede dar fe que no es una excepción. Es muy difícil por ahí entrar en ese tipo de discusiones, porque yo, como programador de un espacio en Río Cuarto, puedo decir que he trabajado a lo largo de estos 10 años activamente con diferentes áreas del Instituto Nacional de Cine. Y lo cierto es que son áreas operativas. Hay gente que se dedica a inspeccionar, hay gente que se dedica a cargar datos. Entonces, es muy difícil que algo de eso se pueda filtrar en el trabajo cotidiano, que es meramente operativo. ¿Sabes qué pienso, Gastón? Digo, me parece que es más otra cosa, y es claramente ideológico. Si eso existiera, que es lo que comentaba Mariano, que es lo que manifiesta el gobierno, yo soy más de la política, digo, si realmente existe eso que plantea Milei, que puede ser cierto, no digo que no, porque hay un millón de áreas que por ahí están superpobladas, podés trabajar haciendo auditorías, pero seguir funcionando, ¿no? Acá automáticamente vas a hacerla desaparecer cuando podés poner gente en funciones que audite ante esas circunstancias. Y la otra opción que te dice el gobierno, ¿cuál es? Bueno, no decimos que no se hace, sino que se privatice, que lo haga un privado. Sí, por eso, eso me parece un descalabro, es muy descabellado pensarlo. Pensar que podría funcionar al servicio de la comunidad cinematográfica y el servicio del país, y no al servicio de privados que no son particularmente ni siquiera argentinos. O sea, entonces yo insisto con esto, el gobierno, porque también está bueno poner en contexto lo que está sucediendo con el cine, en el Inca en particular, con lo que sucedió y está sucediendo con el Fondo Nacional de las Artes, con el Instituto Nacional del Teatro, en un sentido más amplio con el CONICET, con las universidades públicas y demás, que son todos sectores ligados de una u otra forma también al pensamiento, porque en un sentido más abstracto pareciera que el ataque es en contra del pensamiento, donde sectores en donde posiblemente podría haber una mirada crítica respecto de este tipo de política, y digo posiblemente porque no necesariamente en estos sectores que acabo de mencionar ha habido un acompañamiento o sea, ha habido un acompañamiento masivo a los gobiernos anteriores, ¿no? que marcan como progresistas, peronistas y de izquierda. Todo lo contrario, de hecho hay muchos elementos para decir que en las universidades, por ejemplo, se ha apoyado muchísimo a este gobierno en las últimas elecciones. Pero sí es cierto que son espacios potencialmente críticos, porque están ligados directamente al pensamiento. Entonces, cuando se intenta argumentar a partir de números, que muchas veces dejan de lado lo que esos números implican, en términos de empleo, en términos de derrame y en términos humanos también, pues son personas que se quedan sin trabajo, no menor. Me parece que cuando se trabaja con esos argumentos, en realidad se está trabajando con una especie de coartada, una pantalla, para ocultar el hecho de que definitivamente son sectores que para el gobierno son hostiles. Con lo cual, pensándolo también, no tanto en el sentido de lo que ha defendido este gobierno, que recién arranca, y de hecho el movimiento político que encarna es muy reciente,
pero sí muchos de los que lo apoyaron, muchos sectores políticos, mediáticos, sectores de poder, que en las últimas décadas, y en algunos casos uno puede entender, se han han enarbolado banderas ligadas a la república, a la democracia y a la libertad de expresión. Es muy curioso, yo no diría paradójico, porque incluso esa paradoja es bastante orgánica respecto de esos movimientos y esos sectores. Es curioso que no estén diciendo nada, porque en el fondo lo que sucede con el arte es muy similar a lo que sucede con la prensa. Digo, el arte es una forma de conocimiento, es una forma de pensamiento. Entonces, cuando vos cercenás esas formas de conocimiento y de pensamiento, estás cercenando también la expresión, o sea, la libertad de expresión. Y yo creo que eso es una práctica de un gobierno que ganó democráticamente, es una práctica antidemocrática. Y eso está cada vez más claro y está cada vez más en evidencia. Y me parece que los que formamos parte del sector cultural en diferentes vertientes y de diferentes modos, tenemos que ser cada vez más honestos y más frontales a la hora de comunicarlo. Sin caer en la falta de respeto, me parece que eso es parte de una lógica que está minando la democracia y la convivencia hoy, pero sí de una manera honesta y directa, porque me parece que es sumamente necesario. ¿Cómo ves el futuro de la cultura, el futuro del Inca, digo, con esta perspectiva? Y yo creo que es bastante oscuro. Algunos hablaban de un desfinanciamiento. Yo creo que hoy estamos hablando momentáneamente de un cierre, digamos. Y creo que podría evitarse lo que va a implicar y los costos que va a implicar, no solo en términos, insisto con esto, no solo en términos económicos, pensándolo desde esa dimensión. Digo, son personas que Excel, ¿no? acrecentan los números del desempleo, que y demás, sino también lo que implica en términos humanos, sensibles, intelectuales, espirituales, si se quiere, para nuestro país, digamos. Porque también esa es otra cosa, digamos, estamos hablando de una industria cultural, y lo cierto es que impacta no solo en términos económicos. Digo, yo de vuelta programo un cine, doy clases de cine, sobre todo de análisis, y lo que puedo decir es que cuando uno va a ver una producción cultural, y esto en un momento como este, que parece tan cínico, tan oscuro y tan pragmático y tecnócrata, decir lo que voy a decir capaz que es naif, pero mucha gente que se acerca a ver una obra de teatro, muy probablemente, yo francamente dudo que alguien al salir de ver una obra de teatro o encontrarse con un recital o con una película, pueda creer que sale más rico desde un punto de vista económico. O sea, yo creo que lo que está haciendo, y me parece perfecto que el Estado pueda garantizar que eso exista, es contribuir o generar las condiciones para una sensibilización, no para que seamos mejores que otros, sino para poder... A ver, yo vengo del palo del arte, no vengo de la economía, insisto con esto. Claro. Y yo creo que el arte es una experiencia transformadora, que da cuenta de diferentes formas de ver el mundo, de entenderlo, de atravesarlo. Y a mí me parece hermoso que el Estado pueda garantizar las condiciones para que ese tipo de experiencia pueda darse. Gastón, muy claro. Gracias por el tiempo y por la predisposición. Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo, Gastón. Buena semana. Hasta luego.